¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa que se llama Información que Cura. Hoy mis compañeros Rodolfo, Rodrigo, Sara y yo, Uriel, les hablaremos sobre la antropología. La antropología viene del origen griego que significa antropos, hombre, y logos, ciencia. La antropología es una ciencia en la cual se encarga del estudio del hombre en grupos, los pueblos antiguos y modernos y sus estilos de vida. La antropología se centra en la cultura, las comunidades y el individuo en la sociedad. Utiliza datos cualitativos. No se tiene muy claro cuándo se determina como ciencia, pero en 1998 Marshall define 3 etapas para el estudio como ciencia. Para conocer más sobre la antropología, pasaremos con Sara, que nos explicará sobre las teorías antropológicas. A continuación les hablaré sobre las 7 teorías antropológicas. Evolucionismo, particularismo histórico, difusionismo, funcionalismo, cultura y personalidad, neoevolucionismo y estructuralismo. Comencemos con el evolucionismo. La crea Edward Taylor y Lewis Morgan. Tiene 3 etapas: salvajismo, barbarie y civilización. La civilización ya se tiene una conciencia moral. Se centra en la evolución y el progreso. Se crea cuando Europa está saliendo de la revolución industrial. Se crea el origen de las especies y hay una migración masiva del campo hacia la ciudad. Después sigue el particularismo histórico. Esta la crea Franz Boas. Su historia es la razón de ser únicas. O sea, las culturas, esto dice que las culturas, su historia es lo único como su razón de ser, pues. Se opone al evolucionismo, o sea, la teoría anterior es relativismo cultural y mezcla biológica y cultural. Después sigue el difusionismo, que también la crea Franz Boas y Marvin Harris. Se opone al evolucionismo igual que la anterior. Y las culturas dicen que las culturas adoptan elementos por imitación y que hay una como cultura madre, o las culturas más antiguas son las que crean las nuevas. Y se crea el concepto de aculturación. ¿Qué significa esto? Que te obligan a adoptar una cultura. Este concepto, esta teoría dice que pues la cultura madre, de aquí se fueron creando todas las culturas porque pues todas van adoptando o imitando cosas de otras. Después sigue el concepto, esta teoría dice que pues la cultura madre, de aquí se fueron creando todas las culturas porque pues todas van adoptando o imitando cosas de otras. Después sigue el funcionalismo, que la crea Bronislaw Malinowski y da énfasis en las funciones que tienen las costumbres y las instituciones sociales. Es decir, que estudia todo esto de las costumbres, instituciones sociales, le da más énfasis en cómo afecta la cultura. Es especialista entre relaciones y Emile Durkheim es una comparación entre el organismo biológico y los sistemas sociales. También Radcliffe Brown, él crea el funcionalismo estructural. Después sigue la cultura y la personalidad. La crea Margaret Mead y Ruth Benedictine, pero Sigmund Freud relaciona las prácticas culturales y las creencias del individuo con su personalidad y viceversa. Es decir, que esta teoría estudia mi personalidad, cómo afecta a la cultura, y la cultura cómo afecta a mi personalidad. Esto lo hace cuando estudia al individuo, o sea, cuando estudia su infancia y su educación sexual. Después sigue el neoevolucionismo. Lo crea Leslie White, es como el nuevo evolucionismo y tiene mucho que ver con la primera teoría. Lo que quieren agregar es, Leslie White y Julian Stewart quieren agregar el entorno natural para saber cómo el entorno afecta en la cultura y afecta en la evolución. Temas sociales. También Radcliffe Brown, él crea el funcionalismo estructural. Después sigue la cultura y la personalidad. La crea Margaret Mead y Ruth Benedictine, pero Sigmund Freud relaciona las prácticas culturales y las creencias del individuo con su personalidad y viceversa. Es decir, que esta teoría estudia mi personalidad, cómo afecta a la cultura, y la cultura cómo afecta a mi personalidad. Esto lo hace cuando estudia al individuo, o sea, cuando estudia su infancia y su educación sexual. Después sigue el neoevolucionismo. Lo crea Leslie White, es como el nuevo evolucionismo y tiene mucho que ver con la primera teoría. Lo que quieren agregar es, Leslie White y Julian Stewart quieren agregar el entorno natural para saber cómo el entorno afecta en la cultura y afecta en la evolución. Y al final ya tenemos el estructuralismo. El kit dice todas las civilizaciones
tienen un mismo origen de las diferencias y similitudes entre culturas. Es como, bueno, a mí me recuerda mucho al difusionismo por lo del mismo origen. Es un pensamiento binario y el mito fuente estructural a través del análisis del discurso y análisis del símbolo y su significado. Es decir, que se centran en estudiar en analizar el discurso, el símbolo, el tótem, su significado y todo lo que tiene que ver con la cultura. La antropología es una ciencia muy importante que nos ha aportado muchas cosas a la sociedad. La antropología aporta aprendizajes sobre otras culturas nuevas, gustos y tradiciones que aprendo de otras sociedades, al igual que los valores y normas y reglas de las comunidades. Podemos utilizar estos servicios para un museo, para exposiciones o, por ejemplo, para dar clases sobre la evolución del hombre, algunas cuestiones biológicas. También los negocios podría ayudar mucho para hacer un estudio del mercado, para obtener cuáles son sus gustos, sus costumbres, en general lo que son las personas en particular, sus necesidades sobre todo. Y podría facilitar para la investigación de ciertos problemas comunitarios. Por ejemplo, en la OMS podría ser muy útil para el estudio de la evolución y desarrollo de las enfermedades y cómo podemos erradicar este problema. En realidad este es un gran beneficio que muchas personas no lo toman aparte, pero pues en realidad es un gran beneficio, como ya lo hemos dicho. La reflexión, para nosotros la utilidad de la antropología para nuestra sociedad en la época actual es muy importante. Gracias a ello sabemos la respuesta de muchas preguntas y se podría decir que pues nos enteramos sobre las diferentes culturas y costumbres que existen alrededor de todo el mundo y ayuda a resolver problemas sociales en muchos casos.